Colosenses 3, verso del 1 al 3. Cuando nosotros comenzamos a entender lo que la Escritura dice, esto es espectacular. Así que yo quiero que me acompañen. Si pues habéis resucitado en Cristo, qué interesante lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí a los colosenses. Él está diciendo, si han resucitado en Cristo, significa que los que están en Cristo entienden que ya están resucitados en Él. Amén. Amén. Y esto es importante. Si pues habéis resucitado en Cristo, ¿qué dice? Buscad. ¿Qué cosa tengo que buscar? ¿Tengo que buscar la solución a mis problemas? No. ¿Qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice. Poned la mira en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra. Amén. Porque habéis muerto y vuestra vida está... ¿En dónde está nuestra vida? Para los que están en Cristo. ¿En dónde está nuestra vida? ¿Está en este mundo? No, nuestra vida dice aquí que está escondida. Si está escondida, ¿qué significa? Que tengo que buscarla. Amén. Tengo que buscarla. Porque está escondida en Cristo Jesús. Escondida con Cristo en Dios. Amén. Vamos a iniciar. ¿Qué significa abrir el entendimiento? Hermanos, esto es muy importante. Dios quiere abrir nuestro entendimiento. Amén. Nosotros tenemos que entender bien Cristo. Lo que Cristo es y lo que Cristo quiere hacer. Tenemos que entender bien cuál es el plan de Dios para nosotros. Y ese plan se va a ir revelando a nosotros a través de las Escrituras, pero en Cristo. ¿En quién? En Cristo. Ahora, es interesante porque cuando iniciamos pues si habéis resucitado con Cristo, ¿verdad? Buscad las cosas de arriba, dice. ¿Qué significa haber resucitado en Cristo? Hermanos, cuando Cristo resucitó, lo primero que Él hizo fue buscar. Él no fue a mostrarse ante Pilatos. Él no fue a mostrarse ante los sacerdotes, ante los fariseos. Él no fue a mostrarse a ellos. ¿A quién buscó Él? A sus discípulos. ¿Por qué el Señor está buscando a sus discípulos? Porque ellos van a continuar la obra que Él ha empezado en Él. Ahora, los primeros a quien buscó el Señor Jesús, después que resucitó, fue a sus discípulos. Amén. ¿Por qué los buscó a ellos y les dijo, no? Él pudo haberse mostrado libremente y dice, acá estoy, soy el Cristo. Pero interesantemente, no fue suficiente decirles yo soy el Cristo. No fue suficiente decirles he resucitado. Y vamos a ir entendiéndolo. Ellos tenían que entender por qué Cristo resucitó. Diga conmigo, ¿por qué resucitó? Ok, ellos tenían que entenderlo conforme estaba escrito en la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 29? Dice, pues aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitara de los muertos. Él podía haberse mostrado. Si el Señor Jesús se hubiera presentado directamente y les hubiera dicho, yo soy Cristo, ellos hubieran dicho, yo vi a Cristo. Pero ¿saben? No hubiera habido el entendimiento que Él quería que ellos tengan. Es importante el entendimiento. Hermanos, el Señor Jesús podía haberse desaparecido como lo hizo luego, pero Él, vamos a ver que Él no se les apareció directamente, sino que Él quería que ellos encontrasen a Cristo. Miren, Cristo quería que sus discípulos encuentren a Él, pero no porque lo habían visto o porque lo conocían 3 años de haber estado con Él y muchos de los discípulos toda su vida durante el pasado, sino que Él deseaba que ellos lo entiendan y lo reconozcan por medio de la palabra. Aún los discípulos tenían que conocer a Cristo por medio de las Escrituras. Amén. Ahora, ellos no hubieran entendido conforme a las Escrituras. Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Cuando el Señor está haciendo esto, cuando el Señor les abre el entendimiento a ellos
habían estado camino a Emaús. Habían ido a ver el sepulcro del Señor Jesús, estaban camino a Emaús. Y escuchen algo interesante. Jesús se acercó a ellos, pero no se mostró directamente. Caminó con ellos, pero no se mostró directamente. Diga conmigo, no se mostró directamente. ¿Por qué? Dios quiere que nosotros le conozcamos como tenemos que conocerle. ¿Cómo tenemos que conocer a Dios? Por medio de la palabra, así es. Esa es la forma en que tenemos que conocer a Dios. El creyente tiene que saber explicar, conforme a las Escrituras, por qué Cristo resucitó. ¿Por qué razón Él resucitó? ¿Para qué vino? ¿Qué hizo Él? Nosotros somos los creyentes, amén. La mayoría de nosotros hemos recibido a Cristo, pero no hemos entendido. El Señor pudo haberse mostrado a los discípulos, pero no lo hizo así. No lo hizo así. Veamos. Estas respuestas acerca de Él están en la palabra de Dios, porque el plan de Dios ya estaba hecho. Lo único que faltaba es que se cumpla lo que ya estaba establecido. Lucas 24. Un ratito, sí. Lucas 24, vamos a ir del 44 al 46. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Bien, dice, luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué dice? Les abrió el entendimiento para que comprendieran ¿qué? Las Escrituras. Pero ojo, Él estaba con ellos. Y ellos no le reconocieron, porque la Biblia dice que Él les veló el entendimiento, Él les veló los ojos para que ellos no supieran que Él era. Lo único que faltaba ahí es que ellos entiendan a Cristo por medio de las Escrituras. ¿Cómo tenemos que entender a Cristo? Así es, porque Él es la respuesta al problema del mundo. Amén. Escúchenme bien, hermano. Cristo es la respuesta al problema del mundo. Él es la respuesta. No existe otra respuesta. Todo lo demás es una anestesia local. Todo lo demás son solamente paliativos. Todo lo demás es engañoso. Todo lo demás tiene apariencia de bueno. Pero ¿saben? No es la respuesta. La respuesta al problema del hombre es Cristo. Ahora, y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día. Vamos a continuar. Abriendo el entendimiento. Cristo está buscando discípulos que entiendan. Amén. El creyente tiene que saber quién es Cristo. El discípulo tiene que conocer a Cristo. Amén. Entonces, no basta solamente con venir a la iglesia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Basta con venir a la iglesia? No, hermanos, no basta solo con venir a la iglesia. No basta solamente con sentarse y escuchar la palabra de Dios. Tenemos que poner acción a lo que estamos creyendo. Ahora, Cristo está buscando discípulos que entiendan por qué Cristo. Por eso es que vemos que en el camino a Emaús, Él les abrió el entendimiento a sus discípulos conforme a las Escrituras. Miremos qué dice la palabra. Vamos a Lucas capítulo 24 y vamos al verso 15 y el verso 16. Amén. Dice verso 15 y 16. Y sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, ellos, ¿no? Estaban caminando. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, dice, ¿verdad? Pero los ojos de ellos, ¿cómo estaban? Velados. ¿Qué significa eso? Que no podían verle, para que no le... Eran los ojos físicos de ellos los que estaban velados. ¿Por qué?
¿Por qué los ojos físicos de ellos Jesús los veló? Porque Dios no está interesado en que nosotros miremos la parte natural, humana. Tenemos que entender por medio del Espíritu. Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque tales adoradores el Padre está buscando. Tenemos que entenderle por medio de la palabra. Porque la manera en que tenemos que entender a Cristo es por medio de la Escritura. Por eso es que dice en Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Cómo les abrió el entendimiento? Si el Señor Jesús les dice que solo resucitó de los muertos, entonces lo van a ver, pero no lo van a entender. Como cuando alguien dice, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Yo, dice, la mayoría se siente compungida en su corazón porque de alguna manera entendemos nuestra condición, pero aún no entendemos a Cristo. Como no entendemos a Cristo, vamos a caminar tratando de seguir a Cristo con nuestra propia forma y nuestra propia manera. Por eso el Señor veló los ojos para que ellos no le reconozcan. Eso fue lo que hizo. Vamos a leer todo ese pasaje para poder entenderlo mejor. Vamos al libro de Lucas, vamos al capítulo 24 y vamos a leer desde el verso 17. Lucas 24 del 17 al 32. Él les dijo, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? ¿Recuerdan que habíamos leído en el 15 y en el 16 que Él se acercó a ellos? Amén. Ellos estaban caminando. Dos de los discípulos estaban caminando. Las mujeres habían ido al templo a querer perfumar el cuerpo de Jesús y se encontraron con que no había. Se encontraron con dos ángeles que le dijeron, ¿por qué buscáis a los vivos, entre los muertos al que está vivo? Ellas salieron y comenzaron a esparcir lo que habían vivido. Entonces los discípulos se alborotaron y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y se fueron camino a Emaús. ¿A qué? A buscar a Cristo. Ellos también fueron al sepulcro y no lo hallaron. Entonces regresaban a Emaús otra vez. Y mientras ellos estaban caminando a Emaús, Jesús se acercó a ellos. Amén. Él se acercó. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?, les dice. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús, Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. ¿Habían entendido? Habían perdido esperanza. Ahí vemos la condición en la que ellos están. Amén. Dice, sin embargo, además de todo, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Saben lo que está diciendo con eso? Él prometió que el tercer día iba a pasar algo. Pero hoy, y no ha pasado nada. Eso era lo que ellos estaban diciendo en su corazón, porque no entendían quién es Cristo. Lo que Cristo ha hecho. No podían entender la obra. Si Cristo se presentaba a ellos y se mostraba como Él era, ellos iban a quedar en la misma condición, sin entendimiento. Era necesario, diga conmigo, era necesario. Hermano, era necesario que ellos entiendan a Cristo a través de las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser a través de las Escrituras y no puede ser de otra manera? Porque las Escrituras hablan de Él. Las Escrituras nos hablan del problema del hombre, del problema de la humanidad en Génesis 3. Así es, porque las Escrituras te dicen la verdad de lo que es este mundo real. Y las Escrituras nos muestran que Cristo es la solución. Pero Él no puede venir y decir, yo soy la solución. Él tiene que probar que Él es la solución. Porque así está escrito. Entonces,
Verso 22. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Verso 24. Estamos ahí, ¿verdad? Amén. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, está hablando de los discípulos, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, miren, él está hablando con ellos, él está caminando con ellos, pero él está como un forastero, aparentemente. Y les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Desde Moisés. ¿Qué está haciendo el Señor? Les está mostrando las escrituras, les está mostrando lo que las escrituras hablan acerca de Él. Porque Él pudo haber dicho, yo soy el Cristo. Él se pudo haber presentado, pero no era suficiente. Un discípulo de Cristo tiene que ser un experto en la palabra. Como ellos no entendieron, ¿cómo es que el Señor les va a abrir el entendimiento? Por medio de las escrituras. Retrocediendo nuevamente desde el Génesis y viendo cómo el Señor va a ir hablando, cómo la Biblia habla de Cristo, pasaje por pasaje, verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Amén. Entonces, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Pero ¿qué dice? Ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, ellos aún no le reconocían, amén. Aún no sabían quién era él. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Saben lo que es tomar el pan, verdad? Celebró la Santa Cena. Celebró la cena para que ellos vean quién es Él. Porque ¿qué es la Santa Cena? Es Cristo. Es el recordatorio de quién es Cristo. Cristo es la propiciación por nuestro pecado. Ahora, entonces le fueron abiertos los ojos. ¿Y qué dice? ¿Por qué le reconocieron? Porque primero habló acerca de lo que las escrituras hablan acerca de él. ¿Y dónde termina aquí las escrituras en esta parte, en la revelación de él? ¿Saben dónde termina? En el partimiento del pan. Porque el partimiento del pan es el mismo chivo expiatorio que en el Antiguo Testamento se hacía para el perdón de los pecados. Pero ya no se parte el chivo expiatorio, o ya no se sacrifica becerro, ni cordero, ni buey, sino que ahora la manera de recordar la obra de Cristo, ¿cuál es? La Santa Cena. Por eso es que nosotros celebramos la Santa Cena. Porque cuando celebramos la Santa Cena, ¿qué celebramos? Celebramos a Cristo. Así es. Y no solamente Cristo resucitado, sino toda la obra que Él hizo. Todo lo que Él realizó. Él anuló el acta que nos era contraria. Él perdonó mis pecados. Hemos pasado de muerte a vida. Él rompió el poder, el poder y el dominio y el gobierno que Satanás ejercía sobre nuestra vida. Lo exhibió públicamente, lo clavó en la cruz, despojó a los principados y a todas las autoridades para que nosotros sepamos que en Él estamos. ¿Por qué celebramos la cena? Porque en Él estamos. Ay, pastor, ¿vas a celebrar la Santa Cena? Sí, porque la Santa Cena es Cristo. ¿Amén? Amén. ¿Qué es la Santa Cena? Cristo. Amén. Entonces por eso la celebramos. Porque la Santa Cena es Cristo. Es la manifestación de la obra de Cristo
en nosotros. Amén. ¿Por qué celebramos la cena? Porque la cena, la Santa Cena, es la celebración de la obra que Jesús hizo. Ya no tenemos que matar corderos, ya no tenemos que matar bueyes, pero sí tenemos que seguir recordándolo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, hagan esto. ¿Pero para qué? Porque teníamos que recordarlo solamente para que tú y yo no nos olvidemos en quién estamos. ¿Por qué lo hizo? Para que tú y yo reconozcamos quiénes somos y en quién estamos y por qué es que le estamos siguiendo. Porque cuando una persona no entiende esto, entonces no le sirve de nada recordar la cena, no le sirve de nada la obra de Cristo, no porque la obra no sea efectiva, sino porque no tiene entendimiento de lo que la obra de Cristo ha hecho. La obra de Cristo es poderosa, es poder para el que cree. Pero el que no tiene entendimiento no puede vivir esto, no puede experimentar ese gozo, porque está envuelto en sus circunstancias. Por eso es que el versículo con el que empezamos es Colosenses 3, del 1 al 3, porque dice, si pues habéis resucitado en Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned, dice, la mira en las cosas de arriba. ¿Dónde tenemos que poner la mirada? Arriba. En las cosas de arriba, en Cristo. Ahora, no significa que yo tengo que mirar al segundo piso, no significa que yo tengo que mirar al 10º piso. Significa que yo tengo que comenzar a caminar en la vida espiritual que Dios me ha dado. Porque yo soy hombre y he vivido una humanidad, pero ahora que soy una nueva criatura en Cristo, tengo que empezar a vivir mi vida espiritual, la verdadera vida, la que me corresponde. Esa es mi vida. Por eso es que acá Colosenses dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Pero ¿cómo no podemos disfrutar de ella? No disfrutamos de ella porque no entendemos. Y por eso caemos y nos metemos, porque mientras no entendamos vamos a seguir cayendo. Vamos a seguir tropezando, porque aún estamos en tinieblas, porque aún la vanidad de nuestra mente nos envuelve, aún nos jala el pecado. ¿Pero por qué nos jala? Porque no hemos entendido, solamente por eso. ¿Quién es Cristo Jesús? Por eso no estoy diciendo que lo entendemos acá en nuestra mente, tenemos que entenderlo en el corazón. ¿Quién es Cristo? Él es el Señor. Hermanos, si no hay vuelta que darle, Él es el Señor y punto. Él es el Señor. ¿Pero por qué es el Señor? Porque Él derrotó a Satanás. Él anuló el acta de los decretos que me eran contrarias. Los clavó en la cruz. Nos libró del poder, de la autoridad, del gobierno, del dominio que Satanás ejerce. Cuando una persona no entiende, pero recibe a Cristo, gloria a Dios, recibió a Cristo. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? No va a entender sus situaciones. Y cuando comience a pasar problemas, comience a entrar en dificultades, ¿qué es lo que va a ocurrir con él o con ella? Como no va a entender, va a sufrir, se va a penar, va a decir, desde que estoy en Cristo todo me sale mal. Y viene un hermano y le dice, sí, lo que pasa es que estar en Cristo significa que vas a tener aflicciones. Y eso es verdad. Pero cuando tú entiendes, o cuando comenzamos a entender nosotros quiénes somos nosotros en Cristo, esas situaciones trascienden. Esas situaciones nosotros las entregamos a Él. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un problema, ¿qué es lo que va a ocurrir? Señor, ¿qué estás haciendo? Esa es la pregunta correcta. ¿Por qué? ¿Por qué has permitido esto en mi vida? ¿Tú crees que Él es un padre? ¿Tú crees que te va a dejar muerto de hambre? Si tú eres un hijo de Dios, si en lo natural el Padre Jesús, el Señor Jesús dijo, si en lo natural dijo, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Entonces, si yo estoy en Cristo y comienzo a pasar una dificultad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ay, Señor, qué malo eres. Ay, Señor, de repente he abierto puertas. Ay, Señor, de repente he hecho esto. Y pueden ser todas aquellas cosas, pero lo importante es, la pregunta correcta es la que te tienes que hacer. Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Hacia dónde estás dirigiendo mi mirada? Porque a veces el Señor nos detiene. Pone una barrera
como lo hizo con Balaam. Puso un ángel delante del burro y Balaam, el profeta Balaam, estaba ahí en el burro y comenzó a pegarle al burro. ¿Por qué le pegó? Porque el burro no avanzaba. Pero el burro no era tan burro. El burro no era tan burro. El burro agarró y volteó y Dios permitió que hable. ¿Por qué me pegas? ¿No ves que hay un ángel que está delante con una espada dispuesto a volarte la cabeza? Te estoy protegiendo la vida y encima me golpeas. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando viene una dificultad en nuestra vida, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer las preguntas apropiadas, porque a veces es Dios mismo quien nos está deteniendo. A veces es Dios mismo quien está parando la mano. Tenemos que entender quién es Cristo, porque si no entendemos Cristo no vamos a poder entender su voluntad y menos el Evangelio. No vamos a evangelizar, vamos a evangelizar sin entendimiento. Sí, tengo un problema. Sí, Dios es bueno, Cristo te ama. Eso no es una respuesta. La gente está buscando respuestas a sus necesidades. Mira, estoy atado a este problema. Tengo este problema de drogas, tengo este problema de alcoholismo, tengo este problema de adicción. Sea cual fuera el problema. Tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas... Mira, ¿sabes por qué tienes ese problema? Porque estás viviendo bajo el dominio de Satanás. ¿Sabías que eso está establecido en la palabra? No, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que hay un acta de decretos que operan en contra tuyo. Y mientras tú no entiendas qué ha hecho Cristo por ti, Satanás va a seguir haciendo lo que quiere con tu vida. Pero yo he orado, he pedido a los pastores que oren por mí. Un pastor en su amor, en su bondad, porque la misericordia es del Padre, en su bondad puede orar por ti. Pero mientras el acta siga vigente en la vida de esa persona, el acta de decretos que operan en contra de esa persona, mientras el acta siga vigente, esa persona no puede hacer nada. Ya ora el líder, el ministro por la persona y se va. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Sigue bajo el acta o no? Sí. Claro, porque la manera de escapar del acta es a través de Cristo. ¿Por qué? Porque para eso vino el Señor. Él vino a solucionar el problema de Génesis 3. El problema de Génesis 3 es que el hombre está bajo el dominio de Satanás por causa del pecado. A causa del pecado, el hombre está bajo el dominio de Satanás. Y hay mucha gente que ha venido a Cristo y han recibido a Cristo, pero como no han entendido, el diablo les ha robado y siguen viviendo en la vanidad de su mente. Siguen haciendo lo que ellos creen que está bien. No es tan malo, dice. Yo sigo a Dios a mi manera. Además, yo oro todos los días. Y yo no estoy diciendo que orar sea malo. Lo que estoy diciendo es que podemos hacerlo, pero sin entendimiento. Es exactamente lo mismo como recitar el Padre Nuestro, el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, que en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas. Y lo repetimos y lo repetimos. Pero es exacto, es palabrería. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento en el corazón. Entonces, el Señor Jesús pudo haberse presentado con sus discípulos y pudo haberles dicho, yo soy Cristo. Y todo hubiera quedado ahí. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque ellos no hubieran entendido. Era necesario que abriese el entendimiento de las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando entendemos las Escrituras, podemos disfrutar de quién es Cristo. Porque las Escrituras nos llevan a Cristo. Entonces, ¿en qué verso nos quedamos? 31, ¿verdad? Entonces, le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. ¿A quién reconocieron? Al Cristo de las Escrituras. ¿A quién reconocieron? Amén. O sea, no reconocieron al Cristo que estuvo con ellos por 3 años, que también es el Cristo, sino aprendieron a reconocer al Cristo de las Escrituras. ¿A quién reconocieron? Y eso era lo que Dios quería, que reconozcas al Cristo de las Escrituras, no a tu Cristo,
Porque el Cristo que cada uno de nosotros podemos llevar puede estar recontra distorsionado. Porque seguimos a Cristo a nuestra manera. Dios no quiere que sigamos a Cristo a nuestra forma. Así no se sigue al Padre, así no se sigue al Hijo y así no se comunica con el Espíritu Santo. Así no es. Es por medio de la palabra. Por eso es que Él no se presentó y dijo, soy el Cristo, no. Es más, se puso encubierto, les veló el entendimiento para que no vean. Le veló, los ojos naturales para que no reconozcan que Él es. Y comenzó a decirle, ¿por qué estás triste? ¿Por qué caminas así? ¿Qué pasa? Como diciendo, no, ustedes están por encima. Y ellos, no, lo que pasa es que el Señor sí pues dijo que iba a hacer esto, dijo que ya estaban ellos estaban en otro asunto. Estaban deprimidos, vencidos. ¿Y qué dice? Les dijo, ¿aquí estoy? ¿Les dijo? No. Comenzó a relatarle otra vez. Diga conmigo, otra vez. Otra vez. Otra vez. ¿Qué hizo? Comenzó a relatarles otra vez las escrituras desde Génesis, aunque ahí dice que empezó desde Moisés. Moisés es quien escribió Génesis y los 5 primeros libros. Amén. Y le comenzó a relatar todo desde el inicio. ¿Para qué? Para que lleguen a Él. Amén. ¿Por qué? Tenemos que darnos cuenta la paciencia de Dios, porque somos tan duros a veces que no entendemos. Pero Él nuevamente, por eso es que Pablo decía, no tengo ningún problema en venir otra vez a explicarles lo mismo. Vuelvo otra vez a sufrir dolores de parto por ustedes. Lo decía el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque él anhelaba que Cristo sea formado en ellos, en sus discípulos. Esa es la oración del Padre, que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Y se decían el uno al otro. Verso 32. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ardía su corazón, pero no le reconocieron. ¿Cuándo le reconocen? Cuando Jesús terminó. ¿Dónde terminó de enseñarles la escritura? Cuando partió el pan. ¿Por qué cuando partió el pan? Porque el pan es Él. Él es la Santa Cena. Y ahí fueron abiertos los ojos de ellos. ¿Entendieron? Entonces no es suficiente solamente con recibir a Cristo. Y no estoy diciendo que Cristo no sea suficiente. Cristo es absoluto. Lo que estoy diciendo es que tenemos que entender a Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Tenemos que entender cuál es el plan. Por eso es que, y eso me agrada en este tiempo, porque estaba conversando con algunos líderes, ministros, y una de las cosas que me encanta es que las oraciones en la iglesia han cambiado. Han cambiado. Antes decían, Señor, no tengo plata, Señor, necesito trabajo. Y no digo que no se pueda orar por eso, es añadidura. Pero ahora vemos en las oraciones, en las peticiones de oración, que los hermanos están pidiendo, Señor, dame entendimiento. Quiero amar más tu palabra, quiero conocerte más, quiero más, quiero entender, quiero saber quién eres tú, quiero conocerte. Como dice la canción, quiero conocerte, amén, cada día más y más. ¿Por qué? Porque solamente Cristo, Él es la solución. Entonces, cuando no entendemos quién es Cristo, vamos a vivir de una manera apartada. No estoy diciendo que vamos a estar apartados de Él, porque vamos a probablemente seguir a Jesús a nuestra forma. Pero ¿qué dice la palabra? Hay caminos que a los ojos de los hombres parecen buenos, pero sus fines son camino de muerte. ¿Qué es lo que pasa? No vamos a poder disfrutar. Y cuando estoy hablando de disfrutar, eso incluye todo. Porque Pablo se gozó en todo tiempo. Amén. Como lo veíamos el otro día, él estaba en la cárcel, Pablo y Silas. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban cantando alabanza. ¿Por qué estaban cantando alabanza? Porque ellos sabían que si estaban ahí era porque Dios lo había permitido. Y un plan tenía el Señor. ¿Y qué pasó? Hubo un terremoto,
Y todo cambió. ¿Y ellos siguieron haciendo la obra de Dios o no? Sí, porque ese es el plan. Ese es el plan supremo. Extender el evangelio. Amén. Entonces, ¿no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Comenzaron a decir ellos, ¿no? Vamos al siguiente cuadro, Joey. Veamos lo que el Señor hace con sus discípulos. Dios está buscando en sus discípulos expertos que entiendan el evangelio, que sepan explicar con una certeza, una convicción en su corazón por qué es que tiene que ser Cristo. Viene una persona con un problema, ¿cuál es la solución? Cristo. Ay, pastor, tú eres un fanático. Sí, porque Cristo es la única solución. Lo que pasa es que el problema de la humanidad se manifiesta en diferentes formas. Amén. No es decir Cristo, es saber por qué Cristo, para qué vino Cristo. Y como lo hemos visto, Cristo vino a anular un problema espiritual. ¿Cuál es ese problema? El problema de Génesis 3. A causa del problema espiritual en Génesis 3, ¿qué pasó con la humanidad? Cayó bajo el dominio del maligno, temporalmente. Amén. Entonces, Él vino a anular esa acta, que se manifiesta en muchas cosas naturales, como sufrimientos físicos, sufrimientos mentales, y ahí está incluido todo, ¿no? Todo está incluido ahí. Problemas, ansiedad, angustia, enfermedades, todo está ahí. Jesucristo tuvo que morir para anular esa acta. Amén. Y con su muerte Él pagó el precio que requería el problema de Génesis 3. Pero ¿cuántos saben que Dios da la solución desde el inicio? Génesis 3:15 nos habla de la solución. ¿Por qué le dice que la simiente de la mujer le habla, te herirá en el calcañar? ¿Por qué no podía ser la simiente de Adán? Porque la simiente de Adán estaba corrupta. Adán estaba bajo pecado. Pero en la mujer ocurre algo diferente. El niño el feto o el embrión que se genera en el vientre se mantiene separado de la mamá y recibe la sangre del padre. Por eso fue el Espíritu Santo quien se posó sobre María, inseminó la semilla y nació Cristo. Por eso es que Cristo no es hijo de José, es su hijo político nada más, pero no es su hijo de José, es hijo de Dios. Amén. Entonces Jesucristo tuvo que morir para anular esa acta. Si no entiendo esto, solo voy a repetir Cristo, pero sin entendimiento. Entonces no voy a poder entender qué es lo que pasa en mi vida. Segunda de Corintios 5:16 nos enseña, de manera que nosotros de aquí en adelante, diga conmigo, de aquí en adelante, otra vez, de aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué dice? Ya no le conocemos más. ¿Por qué? Así es, porque hay que conocerlo por medio de la palabra. Por eso es que ¿se cumplió esta palabra con los discípulos que estaban yendo a Emaús o no? ¿Jesús se presentó y le dijo, yo soy el Cristo? No, es más, dice que les veló el entendimiento, le veló los ojos para que no lo reconozcan. ¿Y cómo hizo que lo reconocieran? Por medio de las Escrituras. ¿Amén? Por medio de las Escrituras. Entonces, por eso tenemos que saber que Él ha venido para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero. ¿Para qué vino Cristo? Para darnos. ¿Qué dice 1 Juan 5:20? Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, ¿y cómo sé yo que estoy en el verdadero? Si yo no conozco la verdad, voy a andar conforme a mis caminos. Si yo no entiendo, entonces yo voy a caminar en una mentira. ¿Por qué el Señor Jesús dijo que debemos adorar en espíritu y en verdad? Porque también hay una forma de adorar en la carne y en mentira. Engañados. Una forma de vivir engañados.
Por ejemplo, cuando nos encontramos a alguien que está afligido, pero es creyente, está engañado, esto significa que él no entendió. Ahora, con eso no estoy diciendo que la aflicción sea mala, sino el no entender por qué uno está pasando una circunstancia, muchas veces es porque no estamos entendiendo o no estamos haciendo la pregunta correcta al Señor. Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Ahora, si una persona que no entiende, viene la aflicción, pero no viene la aflicción por causa de que el Señor quiera hacer que esta persona, ahora vas a venir conmigo, ahora te voy a enseñar lo que es seguirme, ¿no? Como le dijo al apóstol Pablo. Le dijo al apóstol Pablo, yo le voy a enseñar lo que es seguirme, pero le enseñó. Porque Pablo yo vivo solamente para Cristo. Para mí el morirme es ganancia. Si vivo es para comunicar el Evangelio, y si muero ya gané, porque ya estoy con Él. Él no podía entender. Ahora, nosotros debemos saber explicar esto, primero en nuestras propias vidas. Porque, ¿qué pasa? Si viene una persona y se acerca a uno de nosotros y te dice, mira, tengo este problema. Yo también tengo ese problema. Vamos a llorar juntos. ¿Entendió el Evangelio? ¿Entendió a Cristo? No, ¿por qué? Porque está viviendo igual que el mundo. Pero si tú tienes el Evangelio, si tú tienes claro quién es Cristo, entonces viene una persona y tú tienes la respuesta. Mira, tu problema es esto. Vives separado de Dios. Y lo que te pasa es por causa de que estás separado de Dios. Solamente eso. Que así sí. ¿Y por qué estás separado de Dios? Por causa del pecado. Ese pecado entró en Génesis 3, en Adán y Eva. Hubo un acta de maldición que trajo una consecuencia y que Satanás usa la palabra, porque Dios habló, para ejercer dominio y autoridad bajo ese estado del acta en la que está. Pero ¿para qué vino Jesús? ¿Porque Él es bueno? Sí, Él es bueno. ¿Porque Él nos ama? Sí, porque nos ama. Pero Él vino a anular esa acta. Pero ¿cómo yo puedo escapar de esa acta de maldición en mi vida? En Cristo. Cristo es mi escape. Por eso es que María no puede, por eso es que José no puede, Pablo no puede ayudarnos. El único que puede ayudarnos es Cristo. Alá no puede, Mahoma no puede, Buda no puede, Krishna no puede, María no puede. Pero tú tienes que pedirle a María. ¿Cómo le vas? Si Cristo es el que anuló el acta. Por eso es que en la iglesia primitiva solo se hablaba de Cristo. Ellos predicaban Jesús es el Cristo y no se concentraban en nada más. No hablaban otra cosa. Jesús es el Cristo. ¿Por qué? ¿Eran fanáticos? No, ellos entendieron el Evangelio. ¿Y Satanás qué hizo? Lo distorsionó. Metió su cuchara, metió su veneno. Al principio de repente, sí, Cristo es verdad, Cristo es el camino, pero recuerda que María también es importante. Y recuerda que los discípulos también son importantes. Y recuerda que esto y que el otro, y ya comienzan a crear, y así el enemigo, poquito a poquito, infectó el Evangelio con otro Evangelio, que no es el Evangelio que Dios dio. Lo adulteró, lo malogró. Pero Dios es bueno, amén. Que nos permite conocer su verdad. Entonces, nosotros tenemos que ver con los ojos espirituales. Tenemos que ver con los ojos espirituales. El experto en la palabra no puede ser engañado. Cuando tú conoces quién eres, Satanás no puede engañarte. ¿Cómo es eso, pastor? Ya lo vas a entender. Porque cuando tú entiendes quién eres tú en Cristo Jesús, Satanás no puede engañarte. Se tiene que ir. Viene otra vez como un pensamiento, ya sé que eres tú fuera. Tú sigues caminando porque entiendes. Pero cuando uno no entiende, se aflige, se angustia. ¿Cómo voy a hacer ahora?
¿Qué vas a hacer? ¿Dónde está puesto tu fundamento? ¿Qué es lo que está sosteniendo tu vida? Ay, que el pastor he perdido el trabajo. ¿El trabajo era tu fundamento? No, pero hay que comer. Sí, está bien, es verdad. Pero tu fundamento es Cristo. Él es el proveedor. Como un hombre me decía, pastor, ¿qué sería de mí si yo me muero? ¿Qué sería de mi familia? ¿Quién crees que sostiene a tu familia? ¿Tú? Es Cristo. No, pero yo trabajo. Sí, tú trabajas. Tú eres el proveedor. Dios te ha dado ese trabajo. Pero Él es el que lo sostiene. Nada se mueve si Él no lo sostiene. Tenemos que aprender a entender ese tipo de verdades que son absolutas. ¿Saben por qué? Porque cuando tú entiendes la verdad, te libertas. Puedes caminar, puedes volar. Amén. Hermano, la diferencia entre la mariposa y el gusano es que el gusano está en la tierra todo el tiempo. La mariposa puede volar. ¿Por qué? Porque la mariposa nació 2 veces. El gusano nació una vez. Por eso, para entrar a este reino, al reino de Dios, tienes que nacer 2 veces. La primera naces naturalmente, en carne, pero la segunda tienes que nacer por la palabra, en Cristo Jesús. Amén. Esteban era un experto en el Evangelio. Él explicó por qué Cristo y por eso lo mataron. Por eso no importa porque él se fue al cielo. Ahora, ay, pobrecito Esteban. Pobrecito Esteban estaba feliz. ¿Tú sabes qué es que Cristo mismo te reciba? Él lo recibió. Veo al Hijo de... Veo al trono de Dios y al Hijo de Dios que está sentado al lado. Él estaba feliz. Amén. Así que no tengamos miedo a la muerte, hermanos. Amén. Ay, pastor, es que me ha salido algo por acá. Tranquilo. Tranquilo. Hermanos, Cristo. El enemigo, ¿qué quiere hacer? Te quiere asustar. Te quiere llenar de temor. Quiere que no entiendas. Quiere que te angusties. ¿Por qué? Porque en la angustia hay falta de fe. Como lo enseña la Biblia en Filipenses 4, 7 y 8, ¿verdad? Por ningún motivo estéis afligidos, angustiados, sino sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones. Con súplica, dice, y acción de gracias, ¿verdad? Pero el punto es, cuando uno entiende, entonces tú entiendes que el Señor está dirigiendo tus pasos. ¿Por qué? Porque ahora estás en Cristo. Ya no perteneces al mundo. El mundo ya no califica para ti. Tú no calificas para el mundo. Pero el enemigo no quiere que veas esa verdad. Por eso es que los discípulos estaban caminando en Emaús y tenían el entendimiento. Todavía no entendían las Escrituras. Y Jesús se presentó a ellos, pero no se presentó directamente. Se presentó ¿cómo? Por medio de las Escrituras. Si ustedes leen en Hechos 7 la defensa de Esteban, hermanos, ustedes van a ver cómo Esteban, desde el Génesis, hizo exactamente lo mismo. Comenzó a mostrarle las Escrituras para enseñarle a esos fariseos, y entre ellos estaba Pablo, quién era Cristo. Y él explicó perfectamente, porque desde Génesis hasta que llegó a Cristo, así como cuando Jesús partió el pan, les explicó quién era Cristo. Y como les explicó quién era Cristo, hermanos, ellos dicen que cerraban sus oídos porque no querían oír. ¿Quién es el que no quiere oír? Las tinieblas. Quieren huir. Como ellos estaban en tinieblas, no querían escuchar. Y ya no quisieron escuchar más y comenzaron a apedrearlo. Esteban, léelo en el capítulo 7 de Hechos. Amén. Por eso, según Timoteo 2:7 dice, considera lo que digo, y el Señor, ¿qué dice? Te dé entendimiento en todo. La aflicción tiene que venir, venga lo que venga. Amén. Pero no me apuro, no me aflijo, porque si he entendido, no hay problema, porque estamos con Él. Y si parece un problema, es porque hay un testimonio que Dios quiere hacer. Hay un testimonio delante de nosotros. Las cosas pasan porque Dios, si nosotros estamos en Cristo, tenemos que entender que Él está con nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Daniel
no hubiera entrado, Daniel entró al foso con los leones. ¿Por qué entró? ¿Por qué entró Daniel al foso de los leones? Sí, no tenía miedo porque sabía en quién había confiado. Pero entró, él dijo, en su corazón, no importa si me comen, me voy con él. Pero Cristo se glorificó. Sadrach, Mesach y Abednego iban a entrar cuando entraron, antes de entrar al horno de fuego, que fue subido 7 veces, los que los quisieron tirar se murieron y ellos no. Ellos antes de entrar dijeron, bueno, vamos a estar ahí porque es la voluntad de Dios. ¿Qué querrá hacer Dios? Algo querrá hacer Dios, pues. Y si no nos ayuda, no importa, igual le serviremos. ¿Por qué? Porque le conocemos. Igual le serviremos. ¿Por qué? Porque entendemos quién es Él. Entonces, ¿qué pasó? Ellos entraron. ¿Y qué pasó? ¿Se quemaron? No eran 3 los que entraron, yo veo 4, dijo. Y a uno como hijo de los dioses. Comenzaron a danzar ahí dentro. Estaban cantados. Pero, ¿y qué hubiera pasado si se hubieran quemado? Hermanos, se hubieran ido al cielo. Se hubieran ido al cielo. Pero Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios está buscando glorificarse. O sea que si viene un problema a mi vida, ¿qué es lo que Dios está queriendo hacer? Amén. Amén. Eso es. Dios quiere glorificarse. Tenemos que entender en todo. Él que entiende, se va a ver que entiende cuando está en la aflicción. Y si viene la muerte, amén. Con eso no estoy diciendo, no me estoy yendo al otro extremo. Pero amén, el morir es ganancia. Satanás ciega el entendimiento para que la gente no entienda a Cristo. Entiende a María si quieres. Entiende a los santos si quieres. Entiende a Dios Madre si quieres. Sí, existe una Dios Madre, dicen los. Entiende esto si quieres. Entiende a Buda, entiende a Krishna. Y te va a dar miles de religiones, pero Él nunca va a querer que entiendas a Cristo. Porque Cristo es la respuesta al problema. Todo lo demás es una mentira. El Salmo 119, verso 34 dice, dame entendimiento. Guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Escuchen bien esto. Sin entendimiento, yo no puedo guardar ni cumplir la palabra. Por eso es que para muchos es una carga. Ay, tengo que hacer esto. Ay, tengo que ir a la iglesia. Ay, tengo que orar. Me tengo que levantar temprano. ¿Por qué es una carga? Porque lo están haciendo sin entendimiento. Aún no han entendido quién es Cristo. Aún no han entendido qué es lo que Él ha hecho por ellos. Qué es lo que hizo por ti, por mí. No lo han entendido. Por eso le es pesado. Por eso que el salmista le dice, dame entendimiento, guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Cuántos quieren cumplir la ley de todo corazón? ¿Cuántos quieren hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer con todo su corazón? Yo también. Entonces, ¿qué le tenemos que pedir? Entendimiento. Amén. Aquí dice, dame, enséñame. ¿Por qué? Porque el entendimiento viene de Dios. Por eso es que, y vamos a con la última diapositiva y ahí nos vamos a quedar, Joe, porque sí, hay mucho pan por rebanar, pero nos vamos a quedar solamente en esa parte del entendimiento. La portada, Joe. Por eso es que iniciamos con esta palabra. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba. ¿Por qué las cosas de arriba? Porque de arriba viene el entendimiento, no de abajo. Por eso es que la sabiduría del hombre es humana y es diabólica, pero es terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de Dios viene de arriba. Y Pablo lo entendía en su corazón. Él sabía perfectamente cómo el hombre tenía que caminar. Y le dijo a los colosenses. Por eso les dijo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo.
sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida, ¿en dónde está? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está tu vida? En el internet, en el Facebook. ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está tu vida? En el juego, en mi trabajo, en mis hijos, en mi familia. No, mi vida, tu verdadera vida, la vida que Él ha establecido en ti, en Jeremías 29:11, está escondida en Cristo.